Si te perdiste la primera parte de este video, puedes encontrarla en este link. Hoy te voy a dar 8 consejos que te ayudarán a escuchar de verdad. Te prometo que si los aplicas, van a cambiar tu vida. Y no solo tu vida dentro de la iglesia, sino tu vida familiar, tu vida social y hasta tu vida profesional. El mayor problema con la comunicación es la ilusión de que se ha logrado. Es decir, estamos hablando todo el tiempo, pero pocas veces estamos escuchando y siendo escuchados. Entonces, ¿estás listo para aprender a escuchar? Lleguémosle. Ahora sí, muy bien. Te voy a dar 8 consejos de cómo ser el mejor amigo o mejor amiga del mundo mundial. ¿Qué tal si comienzas a ver el escuchar como un acto de amor? Yo creo que es como un acto de amor preventivo. Antes de sulfurarnos, antes de impacientarnos, antes de decir o hacer algo que está mal, escoger, escuchar de verdad. Es el primer paso para ser como Jesús. Y la realidad es que Él nos capacita. Sin su obra en nosotros, sin que muramos con Él y resucitemos con Él, estos consejos que siguen serían puro esfuerzo humano. Entonces, recordá ir a su presencia. Piensa en Filipenses 2 y cómo su amor por entregarlo todo por vos te habilita para entregarlo todo por la persona que tenés al frente. Aquí podría decirse que se aplica literalmente lo que dice el apóstol Juan: amar con obras y no solo con palabras. Si quieres aprender más cómo hablar con Dios de esto, y especialmente si estás lidiando con alguien difícil y te cuesta manejar la parte interna, aquí hay un video aquí arriba que puedes ir a ver para aprender qué hablar con Dios y cómo conversar estas cosas con Él. Yo creo que en Latinoamérica tenemos una cultura de interrupción. Me di cuenta especialmente desde que nos venimos a vivir aquí a Estados Unidos, y aquí es como, mi esposo era como, "Mae, no haga eso". A cada rato era como, es que interrumpí demasiado, Alejandra. Y yo, "Mae, eso es normal, ¿qué le pasa?". No nos damos cuenta que interrumpir envía una variedad de mensajes a la otra persona, y ese mensaje es: soy más importante que vos. Lo que tengo que decir es más relevante. Realmente no me importa lo que pensés, o no tengo tiempo para tu opinión. Las conversaciones pueden salirse de ser conversaciones a convertirse más bien como en una competencia. Te reto a que notes cuántas veces interrumpís a la gente en un día. Cuando yo me di cuenta cuántas veces interrumpía, fue muy feo. Ok, ahora hay gente que no es así. Hay gente que es al revés. Personas que no responden nada, que escuchan y hasta tienen una cara como que... Y uno es como, "Ay, ¿qué estará pensando de lo que estoy diciendo?". Si sos de esas personas, te toca más bien tratar de asentir, en decir, ok, entiendo, ajá, y también en dar una devolución cuando es apropiado. Ya se me va la batería. ¡Ay, Dios mío! ¡Se me va la batería! Ok, tenga paz, Alejandra. Tranquilícese. Ok, va de nuevo. Otra cosa es hacer preguntas, muchas preguntas. Empezar con la más importante de todas, yo creo, que es, ¿qué más? ¿Qué más pensás al respecto? Pregúntalo hasta que la persona diga, eso es todo. Después de eso, gentilmente, hace más preguntas, pero que ahora sean más estratégicas. No se trata de ser fisgón, se trata de ayudar a la persona a hacerse esas preguntas que tal vez solita no hubiera pensado hacerse y que lo apuntan a perspectivas frescas. Por ejemplo, un esposo le dice a su esposa, es que vos no me respetás, todo se tiene que hacer a tu manera. La esposa puede preguntar y de forma genuina, ok, ayúdame a entender cómo quieres que te exprese respeto. ¿A qué te referís con esa palabra? ¿Cómo la definirías? Esto porque muchas veces una palabra tiene una connotación completamente diferente para vos que para mí. O sea, pensá en un árbol, digamos. Yo en este momento estoy pensando en los árboles que tengo aquí al frente de Estados Unidos. Vos podés estar pensando en un árbol de Guanacaste o un palo de limón. Eso es tan concreto. Ahora imagínate con conceptos muchísimo más abstractos como el respeto o desilusión, frustración. Eso se ve muy diferente para vos que como se ve para mí. Entonces, preguntar definiciones de a qué te referís con frustrada es una muy buena idea para poder comprender mejor dónde está la persona. Otra pregunta muy buena, yo creo, es que ¿qué estabas sintiendo cuando actuaste de esta forma? ¿O qué estabas pensando cuando hiciste eso? O algo un poquito más observador, como percibo que tenés como miedo de lo que te vaya a suceder, ¿es así?
O te siento frustrada, me gustaría que me cuentes qué te hace sentir así. Puede ser que la persona no quiera hablar del tema y eso es importante. O sea, tenemos que respetar que la gente tiene límites y a veces no quiere hablar. No se trata tampoco de psicoanalizar a la gente. Se trata de servirles de la manera más sabia que se pueda en el momento. Y eso me lleva al siguiente consejo. Procura comprender no solo lo que la persona piensa, sino también lo que siente. Recordar la rueda de las emociones está en mi primer video de la oración. No solo la puedes usar para vos mismo, puedes usarla para comprender a los demás. Por ejemplo, llegas 30 minutos más tarde de tu toque de queda a la casa y tu mamá está toda molesta. ¿Pero qué son estas horas de llegar? Estaba preocupadísima, yo creyendo que la habían secuestrado, esta casa no es un hotel. Opción número 1 de respuesta. Ay, mami, no es tan tarde, no entiendo por qué tanto escándalo, ¿qué le pasa? Esa respuesta valida solo lo que vos pensás y lo que vos sentís. Una opción más amorosa. Ay, mami, de verdad estabas tan preocupada. Yo no estaba tan estresada porque pensé que por media hora no iba a haber problema. No me imaginé que te ibas a preocupar tanto. ¿Me perdonas? Esta respuesta valida el temor de tu mamá y al mismo tiempo te da la oportunidad de expresar tu postura, pero con humildad. Otra cosa súper útil es resumir lo que la otra persona está diciendo. Pensá en que sos como un espejo de palabras. Esto se llama escuchar activamente. Es básicamente repetir lo que el otro dice tal cual. Suena inútil y hasta aburrido, pero funciona porque es reflejarle a la otra persona lo que está diciendo y eso produce más ideas en la persona. O sea, esa persona se escucha a sí misma y le ayuda a procesar más lo que está pasando. Una forma más avanzada de repetir lo que la otra persona está diciendo es decirlo en otras palabras. Por ejemplo, tu esposo te dice, es que, ¿por qué no podemos hablar en paz? Todo se convierte en una discusión con vos. Puedes notar cómo hay acusación en estas palabras y te pueden hacer sentir defensiva. Pero no lo tomes personal, sino que céntrate en lo que tu esposo está sintiendo. La respuesta no debe ser defensiva, sino más bien guiada en amar y comprender. Algo como, me parece que lo que estás diciendo es que quisieras que tuviéramos una actitud más colaboradora para tener una casa con más armonía. ¿Eso te estoy entendiendo bien? Otro ejemplo, tu amigo perdió el trabajo y te dice, el tema es que solo con el salario de mi esposa no vamos a poder pagar el préstamo. ¿Qué pasa si nos quitan la casa? Puedes reflejar diciendo algo como, puedo ver que tenés temor de perder la casa. Notas cómo estoy poniendo atención a lo que está de fondo. En este caso es el temor. Si me muevo en modo resolver problemas, mi consejo o respuesta va a ser centrada en bueno, busca un trabajo ya, o qué tal si empezás este negocio, o qué tal si dejas de gastar en esto o en aquello. No digo que este tipo de consejos sean inútiles, pero son consejos que deberían llegar después. Lo ideal es primero procurar que nuestra primera respuesta sea una que pueda crear conexión o un sentimiento de equipo. Así, cuando viene el momento de proponer soluciones, ya los dos vamos a hablar desde un lugar de colaboración. Nos pusimos en la misma trinchera. Algo importante es monitorear tus pensamientos y emociones. No permitas que tome control de la práctica de escuchar primero. Proverbios 18:13 dice que el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Este es el acto que Filipenses 2 describe. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. O sea, tengan una actitud como la de Cristo Jesús. Otra cosa muy importante es esperar antes de dar tu opinión. Preguntar si es algo que la persona realmente quiere escuchar. A veces la gente necesita solo hablar, expresar lo que siente y no necesita soluciones ni respuestas de ningún tipo más que siento mucho que estés pasando por esto. Puedo orar por vos. Debemos empeñarnos a practicar cada una de estas cosas, pero no todo tiene que ser a la vez y no tiene que ser perfecto. Escuchar es una destreza y las destrezas son algo que requieren práctica y mucha prueba y
y horror, y horror y error. Yo realmente he vivido muchos horrores tratando de aprender esto. No te desanimes, con solo aplicar el primer consejo, que es escuchar como un acto de amor, vas a ver que pronto dominar el resto es cuestión de tiempo. Hey, muchas gracias por estar acá, gracias por ver el video. Por favor, dale like, compartilo con todos tus amigos y pueden encontrarme en Instagram, estoy como Alejandra Sura. Mi esposo y yo tenemos un podcast, La Biblia para Fulana y Sutano. Los invito a que lo visiten. Gracias por estar acá, nos vemos.